literaria que fue, pero pues también nosotros pues lo recordamos estos 10 años como nuestro padre, nuestro hermano, hijo, tío, y pues creo que estaba también padre pues ver ese otro lado de Nacho, más familiar y más personal. Entonces pues muchas gracias por darnos este espacio. A la universidad también, que me impresionó muchísimo, me movió muchísimo que tanto tiempo después sigue existiendo tanto cariño, tanto respeto, que le tuvieron desde el día 1 que fue alumno y que siguió cuando fue maestro y que le dieron un espacio donde hizo una de las cosas que más le dieron propósito a su vida, que fue enseñar. Entonces, pues muchas gracias de verdad. Y pues de una vez, perdón por mi, por mi voz que entre el sentimiento y pues el leer y todo, a ver si no me trabo y me pongo nerviosa, pero preparé aquí un poco de texto. Mi hermano también le encantaría estar aquí, estoy segura. Está siguiendo los pasos de mi papá, viajando por todo el planeta, conociendo el mundo y aprendiendo y pues siendo una persona maravillosa e increíble en todo lo que hace. Entonces pues ahora estaba en un avión entre Indonesia y Zúrich y se ha dado la tarea de escribir también unas palabras con las que me gustaría empezar antes de saltar a lo que yo escribí. Se les voy a compartir primero lo que escribió Esteban. Recuerdo que papá viajaba mucho, pero no recuerdo su ausencia. Recuerdo que viajaba porque regresaba, y su regreso era alegría, con un regalo bajo su brazo y una historia bajo la lengua. Recuerdo que mi papá viajaba mucho porque recuerdo los relatos de sus viajes, no solo aquellos que están ahora inmortalizados en tinta, como ciertas crónicas en el continente africano, sino todas aquellas que nos tocó escuchar sobre la mesa, comiendo arroz y pescado blanco sin poder decidir cuál de los dos se había pegado más al sartén. Sé que papá viajaba mucho porque yo nací en uno de esos viajes, un poco más largo de lo habitual. Y sé que viajaba mucho porque el día de hoy soy yo quien no puede mantener los pies en la misma tierra por más de un minuto. Por más que me gustaría estar ahí, con todos ustedes recordando a mi padre, pueden estar seguros de que lo recuerdo igual de fuerte en este asiento de avión donde escribo esto, viajando entre países que le habrían alimentado la lengua de historias de mi papá. Como pueden estar seguros, lo ha hecho conmigo. Mi papá viajaba mucho, y a mi parecer, sus libros no solo son un pretexto de traernos con él. Hoy nos toca viajar con él y simplemente esperar que la última escala no sea en ninguna parte. Bueno, ahora sí paso a mi texto. Son muchas veces las que me he sentado a escribir este speech sin encontrar el tono correcto. Lo he escrito con palabras serias, con aire académico, pensando en sus colegas y colaboradores literarios. Lo he escrito también desde un lado mucho más personal y vulnerable, pensando en mí. Y en cada intento me he topado con la misma sensación de estar tratando de escribir como Ignacio Padilla sin ser él. Llevo 10 años buscando su voz para encontrar la mía. Algunos días parece imposible seguir conociendo a alguien que ya no está, que ya no puede responder tus preguntas, contarte historias de su infancia o aconsejarte para cumplir los sueños que él pareció haber conseguido. Constantemente me surgen muchas preguntas sobre cómo sería mi padre si siguiera con vida el día de hoy, o qué pensaría del estado del mundo o en lo que sus hijos se han convertido. Algunas preguntas tontas como ¿qué pensaría sobre la palabra chatrepetear? ¿O qué piensa sobre su lagartija, como me llamaba, estando cubierta de tatuajes? Algunas preguntas un poco menos tontas como cómo hubiera aprendido él a transformar el dolor de perder a su propio padre, mi nono, en arte. Lo bien que me vendría tener las respuestas en este momento. Cuando falleció, siendo yo tan pequeña todavía, sentí que ese dolor solamente era mío. Pero en días como hoy, entiendo que mi papá dejó un pedacito de su alma en cada uno de ustedes y que reuniéndonos en espacios como este, juntamos las piezas de un rompecabezas que nos permite completar la historia de su vida. Ustedes me han regalado hoy algunas de esas piezas para conocer mejor a Ignacio Padilla, el escritor, el maestro, el físico cuántico, el amigo. Finalmente entendí que mi error estaba en tratar también de hablarles del escritor, cuando la historia que yo puedo contar mejor que nadie es la del papá. Mi papá nació y creció contando historias. Nunca hubo duda de su vocación y de su talento. Y aunque desde muy temprano fue encontrando pequeños éxitos con sus historias, cuando se paseaba por los pasillos de la Ibero, era tan solo un alumno más con sueños muy grandes. Mis papás se conocieron en un aula de la Ibero y transcurrieron su noviazgo frente a la fuente, donde Nacho le contaba a mi mamá historias que ella nunca supo si eran reales o inventadas. Ella, a cambio, le compartía su sándwich y fingía que su coche estaba descompuesto para que él le diera raid a su casa. Mi papá le enamoró contando cuentos y enseñándole que no todas las aventuras se quedan en los libros, sino que se viven viajando del otro lado del mundo
durmiendo en cajeros automáticos o en los sofás de otros artistas anhelantes. Fue ahí lejos de casa donde se volvieron padres y comenzaron a leer ahora en voz alta, para que desde dentro de la barriga de mi mamá supiéramos que la vida se trata de imaginar y crear. Esteban y yo crecimos escuchando historias suyas y de otros cuentistas infantiles, y tan pronto como supimos agarrar un lápiz y garabatear algo que se asemejara medianamente a una letra, comenzamos a escribir nuestros propios cuentos. Teníamos nuestra propia editorial, Colección del Sol, y confeccionábamos pequeños libros ilustrados con ayuda de una engrapadora. Desde primaria ya leíamos novelas completas y empezar a escribir las nuestras parecía lo más lograble. Acompañábamos a mi papá a sus firmas de libro o a presentaciones en la Feria del Libro de Guadalajara, donde yo me sentía como si fuera la hija de Tom Cruise entrando a los Óscares con él. Regresábamos a casa con miles de libros nuevos y directo a presumirle a mis amigos del estatus de celebridad literaria de mi papá. Tanto que alguna vez mis compañeros de clase lo interceptaron cuando fue por mí a una fiesta para suplicarle que les contara algún cuento. Nacho cumplió, y a insistencia de ellos prometió volver los personajes de sus futuros libros. Lo que no sabían ellos es que no había lugar para nombres como Andrés o Diego en cuentos con personajes como Rulo o Hipotálamo. Mi papá no era un papá cool en el sentido estricto de la palabra, con decirles que se refería a mis fiestas de secundaria como tertulias, o reus, más en tertus en vez de reus, que decíamos así los jóvenes. Pero aún así fue uno de esos papás con los que todos los amigos querían hablar. Algunas de mis amigas más cercanas tuvieron más suerte, aunque tampoco quedaron inmortalizadas en sus historias. Adoraban aquellos trayectos después de la escuela o cuando nos llevaba a todas a comer el sushi los viernes, eventos que fueron marcados por famosos datos nachitos. Mis amigas lo llenaban de preguntas para las que coincidentemente siempre tenía respuestas. Más comúnmente, mi papá voluntariaba información inútil, como que los cerditos no pueden mirar al cielo o que las vacas no pueden bajar escaleras. Datos a veces inventados, a veces decorados para sonar más impresionantes, tan solo para dejarnos a todas boquiabiertas. Hace unos días, una de esas amigas me recordó que a mi papá les mencionaba constantemente: no importa si lo que estás contando no es completamente cierto. Si lo dices con mucha seguridad, deja de ser una mentira. Por otro lado, sus sobrinos Padilla, mis primos, casi todos son artistas el día de hoy. Bailarines, poetas, cineastas, arquitectos, músicos, escritores. Creo que uno de los legados más grandes de mi papá es que todos ellos puedan recordar en momentos de incertidumbre que del arte sí se puede vivir, que se puede crear algo que a alguien en algún lugar del mundo le interese ver, leer o escuchar. De alguna manera, a veces literal y a veces más espiritual, mi papá le sigue dando forma a sus películas, acompañando con los acordes de una guitarra sus canciones o dándoles la mano en el escenario tras una función. Pero los más afortunados definitivamente fuimos Esteban y yo. Todos los días que mi papá pasaba en Querétaro con nosotros, se despertaba alrededor de las 6 de la mañana, se prendía un cigarro, se servía un café y escribía. Escribía, estudiaba, fumaba, investigaba, leía, fumaba y escribía un poco más. No sabía cocinar muchas cosas, pero a la hora de la comida nos preparaba los mejores tortellinis con crema y queso del mundo, todos los días. Alrededor de la mesa nos compartía pedazos del mundo que pasó su vida recorriendo, o sobre los monstruos que discutía en clase con sus alumnos de la Ibero. Pero sobre todo nos escuchaba. Quería saber qué canción Esteban aprendiendo la guitarra, preguntaba cómo iban los ensayos de mis obras de teatro, o discutíamos temas muy importantes como sobre incluir la palabra tuitear en el diccionario. Pero la mejor parte venía después. Después de comer, de platicar y platicar y de escribir un poco más, al llegar la noche, antes de dormir, nos acurrucábamos los tres en la cama y lo poníamos a trabajar todavía más. Esteban y yo le dábamos 2 personajes cada uno. Personajes que además no eran fácil, porque simplemente siempre eran la piedra parlante, el vaso parlante, la mesa parlante, la muñeca parlante, lo que fuera, pero parlante. Obviamente siempre hay cosas que no tenía que hablar. Y él inventaba ahí mismo un cuento nuevo. Sin importar cuánto se hubiera roto la cabeza esa tarde escribiendo novelas complejas, su creatividad nunca se acababa cuando se trataba de nosotros. De ahí salieron piedras parlantes, vaqueros con pistolas de lava, pulquitas y ratones piloto. Historias que nacían de la nada, solo para sus hijitos, noche tras noche. Nacho fue un papá extraordinario hasta el último de sus días. Durante estos últimos 10 años, las personas que lo conocieron siempre se acercan a decirme lo mucho que nos amaba, cuánto hablaba de nosotros y que nos presumía tanto como nosotros a él. Mi papá siempre habló de cómo le inspirábamos y esto se deja ver en la forma tan maravillosa que tuvo siempre de escribir para otros niños.
Si de algo he tenido siempre certeza es de que él disfrutó tanto como nadie haber sido papá, que nos amó a Esteban y a mí desde el día que nos imaginó hasta el día que tuvo que dejarnos. Hoy en día, mi hermano y yo le rendimos homenaje atreviéndonos por fin a leer sus libros más complejos, permitiéndonos soñar como él lo hizo, confiando en que nuestras pasiones pueden llevarnos lejos y viajando para conocer cada rincón del mundo, para continuar aprendiendo e inspirándonos. Después de que falleció, encontré una carta que me escribió cuando yo tenía 9 años. Una de esas cartas que parecen escritas sabiendo que las iba a encontrar justo cuando más las necesitara. En la última línea me prometía que aunque a veces estuviera lejos, nunca dejaría de inventar personajes e historias que volarían hasta mí para acompañarme. A veces mientras duermo, tengo sueños donde estoy segura de que el autor es mi papá.